Bienvenidos una vez más a este su espacio predilecto, el santuario donde nos sumergimos en las profundidades de los corazones rotos, los amores prohibidos y las intrigas que nos dejan sin aliento, cortesía de la televisión turca. Hoy nos embarcamos en una travesía emocional que a todos nos fascina y que, sin duda alguna, despierta un torbellino de sensaciones, los triángulos amorosos y esas tensiones que, como si fueran cuerdas de un instrumento musical, nos mantienen al borde del asiento vibrando con cada nota. Y es que, seamos sinceros, las series turcas son verdaderas maestras en el arte de crear situaciones que nos roban el aliento, donde una simple mirada cargada de significado, un silencio prolongado o un roce fortuito pueden desatar una tormenta de emociones. Si eres de los que se deleitan con esas miradas que parecen hablar por sí solas, esos celos que incendian el alma, los malentendidos que amenazan con destruirlo todo y las situaciones en las que la química puede cortar el aire, entonces has llegado al lugar indicado. Hoy vamos a desmenuzar, como quien deshoja una flor, algunas de esas series que mejor dominan el arte de generar tensión amorosa y, por supuesto, no podríamos hablar de tensión sin hacer una mención especial a la magia que reside en un simple silencio. Antes de que nos dejemos llevar por esta cascada de emociones, quiero extenderles una invitación cordial. Si aún no se han unido a nuestra comunidad de telenoveleros turcos, los invito a pulsar el botón de suscribirse. Es la mejor manera de asegurarte de que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones por este fascinante universo turco. Y ahora sí, sin más dilación, preparemos nuestros corazones para desatar la tormenta de emociones. Para comenzar este viaje vamos a remontarnos a una serie que, aunque no sea la más reciente, ha dejado una marca imborrable en el corazón de muchísimos espectadores. Eda y Serkan, ¿será que es amor? Sí, esa misma donde la chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin incendió las pantallas con una intensidad que traspasó fronteras. Pero hoy no vamos a centrarnos en su romance de ensueño, sino en esos momentos en los que el silencio y la tensión se convirtieron en los auténticos protagonistas, eclipsando incluso las palabras más apasionadas. En particular, vamos a analizar la dinámica entre Eda, interpretada con maestría por Hande Erçel, y su compleja relación con Serkan, personificado por el carismático Kerem Bürsin. Y no podemos dejar de mencionar cómo la presencia de Melisa, la eterna rival en el amor, se convierte en el catalizador de una tensión que parece estirar las cuerdas de una guitarra hasta el punto de ruptura. Esta serie, cuyo título original es Sen Kalkam, es una comedia romántica que, a pesar de sus momentos dulces y divertidos, sabe jugar con una astucia magistral con los celos, las dudas y la indecisión. Eda, una joven y talentosa florista, y Serkan, un arquitecto de éxito con una personalidad aparentemente fría y distante, se ven obligados por las circunstancias a fingir un compromiso para alcanzar sus propios objetivos. Lo que inicialmente comienza como una farsa, rápidamente se transforma en una atracción irresistible, un imán que parece regirse por leyes propias. Pero, como en toda buena historia que se precie de serlo, el camino hacia el amor verdadero está plagado de obstáculos, desafíos y, por supuesto, triángulos amorosos que nos hacen retorcernos en el sofá. Melisa, una mujer adinerada, elegante y aparentemente perfecta, aparece en escena para complicar aún más las cosas. Ella está decidida a conquistar el corazón de Serkan, y para ello, utiliza todas las armas a su alcance, desde las indirectas sutiles hasta los juegos de seducción más audaces. Es en este punto donde la tensión se vuelve palpable, donde el silencio de Serkan, muchas veces ambiguo y desconcertante, hace que Eda se sienta insegura, vulnerable y constantemente cuestionando el lugar que ocupa en su corazón. La forma en que Hande Erçel transmite la frustración, la duda y el desconcierto a través de su rostro es, sencillamente, una clase magistral de actuación. Y el silencio de Kerem. ¡Ay, ese silencio! A veces parece un muro infranqueable, una barrera impenetrable que nos impide vislumbrar lo que sucede en su interior. Otras veces, ese mismo silencio se convierte en una invitación a descifrar los enigmas que se ocultan detrás de su mirada enigmática, como si fuera un mapa que nos lleva a un tesoro escondido. Es precisamente ese silencio, esa falta de comunicación directa y abierta, lo que provoca que Eda, en muchas ocasiones, prefiera evadir a Melisa, evitando así la confrontación directa. En lugar de ello, Eda se refugia en su mundo interior, luchando con sus propios sentimientos y tratando de desentrañar los misterios del corazón de Serkan. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva y que nos tenga pegados a la pantalla es la forma magistral en que maneja la incomunicación, un ingrediente fundamental en cualquier relación humana. Esos malentendidos que surgen a partir de palabras no dichas, esos gestos que interpretamos de forma errónea, crean una tensión que se palpa en el aire y que nosotros, los espectadores, sentimos como propia. Y es que, ¿quién no se ha sentido alguna vez así,
atrapado en un torbellino de emociones, donde el silencio pesa más que 1000 palabras y un simple roce puede desatar una tormenta de sensaciones. Además, la química innegable entre Ande y Kerem hace que cada escena de tensión sea aún más intensa, convirtiendo cada mirada furtiva, cada roce accidental y cada silencio prolongado en un verdadero deleite para los amantes de los dramas románticos. Esos silencios que se producen entre ellos, esa forma en que se miran y se evitan a la vez, son como un elixir que alimenta nuestra adicción a esta historia. La serie se ha convertido en un fenómeno mundial, trascendiendo fronteras y cautivando corazones, no solo por su historia cautivadora, sino también por las actuaciones impecables de sus protagonistas y la manera en que aborda temas tan universales como el amor, la familia, las ambiciones profesionales y la búsqueda de la felicidad. Eda y Serkan, ¿será que es amor?, nos ha demostrado, una vez más, que el silencio, lejos de ser una simple ausencia de sonido, puede ser una herramienta poderosa para generar tensión, mantener al público enganchado y hacer que cada capítulo sea una montaña rusa de emociones. Ahora vamos a cambiar de rumbo y a sumergirnos en un universo completamente diferente, una historia donde la venganza y el amor se entrelazan de una manera que nos deja sin aliento. Berkay, amor y venganza. Aquí la tensión no es solo de índole romántica, sino que también está impregnada de drama familiar, secretos oscuros y una lucha ancestral que ha marcado el destino de dos familias. Esta telenovela turca nos cuenta la historia de Reyyan, interpretada con una sensibilidad conmovedora por la talentosa Ebru Şahin, y Miran, personificado con una intensidad magnética por el carismático Aknaknzu. Miran llega a la vida de Reyyan con una sed insaciable de venganza contra su familia, sin ser consciente de que ella es la nieta de la persona a la que ha jurado destruir. La serie juega con una paradoja fascinante, el amor que surge en medio del odio, la atracción que nace del deseo de venganza, una contradicción que nos mantiene en vilo a cada instante. La tensión entre Reyyan y Miran es palpable desde el primer encuentro. Sus miradas se cruzan, se evitan, se repelen y se atraen con la misma fuerza, creando una danza de emociones que nos atrapa desde el primer instante. El silencio entre ellos no es un vacío de comunicación, sino un espacio lleno de palabras no dichas, de sentimientos reprimidos, de secretos que se esconden detrás de cada gesto, de cada mirada, de cada roce accidental. Pero en este caso, la tensión no solo se centra en la pareja protagonista. También está la tensión latente entre los clanes familiares, la constante guerra que mantienen los Anadolu y los Aslan Bey, una lucha de poder, de orgullo y de resentimiento que hace que cada capítulo sea un volcán a punto de entrar en erupción. La presencia de otros personajes como Azize, la abuela de Miran, quien es el motor de la venganza, o la familia de Reyyan, que está dispuesta a todo para defenderla, añade capas de complejidad a esta trama intrincada, haciendo que cada personaje tenga su propia agenda y su propia forma de lidiar con el conflicto. El silencio en este caso se convierte en un arma, una manera de protegerse, de evitar mostrar las debilidades y de ocultar los verdaderos sentimientos. Es la forma en que cada personaje lidia con el dolor, la frustración y la incertidumbre que los rodea. Berkay es una serie que nos invita a reflexionar sobre los límites del perdón, la posibilidad de que el amor florezca en medio de la guerra y cómo el pasado puede determinar el futuro de las personas. La serie ha cosechado un gran éxito internacional, gracias a su historia emocionante, a las actuaciones intensas de sus protagonistas y a la manera en que aborda temas universales como el amor, la venganza, la familia, el honor y la lucha por la justicia. Es una prueba fehaciente de cómo la tensión, no solo la romántica, sino también la familiar y social, puede convertirse en un elemento clave para mantener al público enganchado, haciéndonos sentir cada emoción como si fuera nuestra propia experiencia. Y no podemos hablar de tensión y silencio en las telenovelas turcas sin mencionar una serie que, aunque es un poco más relajada y divertida que las anteriores, también tiene sus momentos de alta tensión que nos hacen contener la respiración. Love is in the air. Esta es la historia de Eda, interpretada una vez más por la talentosa Hande Erçel, y Serkan, en esta ocasión personificado por el encantador Kerem Bürsin. En esta serie, a diferencia de Eda y Serkan, ¿será que es amor? Ya no hay un fingimiento de compromiso como punto de partida, pero sí hay un pacto que, una vez más, los pone en una situación de cercanía, tensión y una atracción inevitable que los deja sin escapatoria. La dinámica entre Eda y Serkan es un tira y afloja constante, una danza de acercamientos y alejamientos que nos mantiene en vilo a cada momento. Su relación es como una montaña rusa, con subidas vertiginosas y bajadas abruptas, momentos de pasión intensa y momentos de silencios incómodos que amenazan con separarlos para siempre. El silencio en este caso se convierte en una forma de comunicación no verbal, un lenguaje secreto que ambos parecen manejar a la perfección.
Pero también es un detonante de malentendidos y dudas, un campo minado que puede hacer explotar la relación en cualquier instante. Los personajes secundarios como las amigas de Eda o el equipo de la empresa de Serkan, añaden más chispa a la trama, creando situaciones cómicas y tensas a la vez, que nos hacen reír y preocuparnos al mismo tiempo. La serie juega con la idea de cómo dos personas aparentemente opuestas pueden encontrar el amor en medio del caos, de cómo las diferencias pueden ser el motor de la atracción, y de cómo el destino, a veces, nos reserva sorpresas inesperadas. Love is in the Air es una comedia romántica que, a pesar de su tono ligero y divertido, también sabe tocar temas más profundos y conmovedores como la pérdida, el duelo, la superación personal y la búsqueda de la identidad. La serie es un ejemplo perfecto de cómo se puede generar tensión romántica incluso en un contexto más relajado y alegre, demostrando que la tensión no siempre tiene que venir acompañada de drama y lágrimas. Y es que el silencio, las miradas y los roces accidentales pueden ser tan o más efectivos que las grandes declaraciones de amor, demostrando que a veces, lo que no se dice es lo que más habla, y que las emociones más intensas se pueden expresar sin necesidad de palabras. Hemos explorado estas 3 series turcas y hemos visto cómo cada una, a su manera particular, utiliza el silencio y la tensión como elementos clave para generar drama, emoción e intriga. Hemos visto cómo el silencio puede ser un muro infranqueable, una invitación a descubrir lo que se esconde detrás de una mirada, una manera de protegerse, un arma para generar tensión y hasta un lenguaje secreto entre amantes. Cada una de estas series nos ha regalado momentos inolvidables, escenas que nos han hecho suspirar, reír, llorar y, por supuesto, sentir esa tensión que nos mantiene al filo del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Espero que hayan disfrutado este recorrido por las tensiones amorosas de las series turcas. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones por este fascinante mundo turco. Y me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué escenas de tensión recuerdan con más emoción. Dejen sus comentarios abajo. También me gustaría que me cuenten qué otra serie les gustaría que analizáramos en un próximo vídeo. Y recuerden, la tensión y el silencio pueden ser muy poderosos, pero al final, el amor siempre encuentra su camino, al menos en las telenovelas turcas. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta comunidad apasionada por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle a la campanita para que no se pierdan nuestras notificaciones. Hasta luego.